Ahora quiero introducirles al pastor Richard Gates. A very good Sabbath morning to everyone. Una buena mañana de sábado a cada uno de ustedes. Isn't it wonderful to have a change of pace, a day when we can lay down our burdens? ¿No es algo maravilloso que podemos cambiar un poco la rutina y tener un día en el cual podemos despojarnos de las cargas? Today, the Sabbath, is God's special day for us to do exactly that. Y el sábado es precisamente el día especial de Dios para que hagamos eso. Now I invite you to bow your heads with me as we pray. Y ahora les invito a que inclinen sus rostros junto conmigo para orar. Loving Heavenly Father, Amoroso Padre Celestial, we invite your presence this morning as we study your word. invitamos tu presencia esta mañana mientras estudiamos tu palabra. We want to understand, we want to be obedient, Queremos entender, queremos ser obedientes. and we thank you for your special gift. Y te agradecemos por tu don especial. We ask this all in Jesus' name. Y Amen. esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. I'm sure most of you recall that the Word of God says it is better to give than to receive. Yo sé que muchos de ustedes recordarán que la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Now, children have to learn that very early. Ahora los niños tienen que aprender esto bien temprano. And we older folks often forget it as well. Y también nosotros los ancianos también a veces nos olvidamos de esto. When Christmas time comes around, Cuando viene el tiempo de Navidad, the children are very anxious to know what they're going to get. los niños generalmente están muy ansiosos para saber qué es lo que van a obtener. And they learn early that it's their parents that are giving them gifts. Y ellos aprenden desde temprano que sus padres son aquellos quienes les van a dar presentes. You see, God is the great giver. Y saben que Dios es el gran dador. He gave us Jesus Christ, and that has been a blessing to the entire human family. Él nos ha dado a Jesucristo, que ha sido una gran bendición a toda la familia humana. Those that never accept that gift are destined to eternal loss. Y aquellos quienes no acepten ese regalo están destinados a una perdición eterna. The Bible says that they will never have a resurrection. Y la Biblia dice que ellos nunca tendrán resurrección. When you reflect on that, it's a terrible loss. Y cuando usted empieza a pensar en esto, es una pérdida terrible. Because for a few years of pleasure, one makes a very foolish exchange. Porque por unos pocos años de placer, alguien puede hacer un intercambio bastante insensato. The question is, will we ever learn our lesson? Será la pregunta ahora que se hace es, ¿aprenderemos alguna vez nuestra lección? So the message today is God's special end-time gift. Así que el mensaje de hoy es el regalo o el don especial de Dios para el tiempo del fin. What many Christians miss is that embedded in God's word is a special promise. Lo que muchos cristianos pierden de vista es que en la palabra de Dios hay una promesa muy especial. And this promise is for a gift to the end-time generation. Y es una promesa, es un don para la generación del tiempo del fin. Now, the Bible requires us more than just reading. We have to study it. Ahora, el tiempo requiere no solamente lectura, debemos estudiar. And this gift is one that we will discover by careful and close study. Y este don lo vamos a descubrir a través de un estudio cuidadoso. Unfortunately, many Christians who know about this gift ignore it. Ahora, desafortunadamente, muchos cristianos quienes conocen este don sencillamente lo ignoran. What they do is they tell God, they discredit him and show ingratitude for his gift. Lo que hacen a cambio es mostrar ingratitud a Dios por este don. And what they're basically saying is, thank you, God, I have enough already.
Y prácticamente lo que quieren decir es, muchas gracias Dios, ya yo tengo suficiente. Such ungratefulness is very widespread. Y este nivel de desagradecimiento se manifiesta en muchos lugares. And it ought to make sad God's heart to have his gift refused. Y esto debe entristecer el corazón de Dios, el hecho de que rechacemos su regalo, su don. Now, when one faces an enemy in wartime, Ahora, cuando alguien tiene que enfrentar un enemigo en tiempo de guerra, it's essential to know the enemy's plans. es esencial que se conozca el plan del enemigo. And often they make a discovery which reveals those plans and they're able to block them. Y a menudo se hacen descubrimientos para saber ese plan y entonces es posible bloquear al enemigo. Now, God has an enemy who has plans for every member of the human family. Ahora, Dios tiene un enemigo que tiene un plan para cada miembro de la familia humana. God has revealed his plans and his devices to us. Y Dios ha revelado sus planes y sus artimañas a nosotros. And what a wonderful, merciful God we have. Y qué Dios tan maravilloso y tan misericordioso tenemos. Now, our response to this gift may well determine our eternal destiny. Ahora, nuestra respuesta a este regalo puede en buena medida determinar nuestro destino eterno. Not very long ago, some of us were discussing with a man. No hace mucho tiempo atrás me encontraba discutiendo con un hombre. We were in the commercial district. Estábamos en un distrito comercial And the man was delighted to know that God had put down in writing the plans of his enemy. y de hecho ese caballero estaba contento de saber que Dios había puesto de manera escrita el plan del enemigo. The name of this book is The Great Controversy. Y de hecho el nombre de este libro es El conflicto de los siglos. He told us later that he had downloaded it and had begun to read it. Y este caballero dijo que él lo había bajado el libro y había comenzado a leerlo. The inspired writer died in the year 1915. Y la autora inspirada de este libro murió en el año 1915, But not before recording Satan's plans for us. pero no antes de registrar el plan de Satanás para la humanidad. Now, for anyone listening to this transmission this morning, Ahora, a cualquier persona que está escuchando esta transmisión esta mañana, you too can download this same book usted también puede bajar el mismo libro in your preferred language. en su lenguaje de preferencia. Remember the name, The Great Controversy. Recuerde el nombre del libro, El conflicto de los siglos. It's about the battle between Christ and his enemy Satan. Es sobre el conflicto, la batalla entre Cristo y su enemigo Satanás. Several years ago, Hace unos años atrás 10,000 copies of this book were printed, se imprimieron 10,000 copias de este libro and they were distributed in the Eastern European country of Bulgaria. y fueron distribuidos en el país de Europa Oriental, Bulgaria. Now, Bulgaria is a former Eastern Bloc communist country. Y Bulgaria pertenecía antiguamente al bloque comunista. For decades, the inhabitants of that country had been denied access to this kind of literature. Y de hecho, por muchas décadas, los ciudadanos de este país se les negó tener acceso a literatura de este tipo. Senators, representatives, police officers, Los senadores, representantes del Parlamento y oficiales de policía and all civic leaders, even prisoners in jail, y también todos los líderes civiles, aún los presos en las cárceles, received a copy till the supplies were exhausted. recibieron una copia de este libro hasta que todas las que había disponibles se agotaron. The secret police service was taken by surprise. Y de hecho, la policía secreta de Bulgaria fue tomada por sorpresa. They didn't wish to penalize anyone, Y ellos no querían penalizar a nadie, but they called the distributors to ask for information. pero ellos llamaron al distribuidor para pedirle información. They had been caught by surprise. Ellos habían sido sorprendidos.
Now, with such an important document, Ahora, con un documento tan importante, how can Christians ignore its special message? ¿cómo entonces los cristianos pueden ignorar su mensaje tan especial? Now, I want you to look at this special gift from the biblical perspective. Y yo quiero entonces que ustedes vean este don especial desde una perspectiva bíblica. The last book of the New Testament, called Revelation, El último libro del Nuevo Testamento, llamado Apocalipsis, was written by the last living apostle, John. fue escrito por el último apóstol que estaba vivo, Juan, And it came direct from the throne of the Creator. y vino directamente del trono del Creador. Now let's look at the first text, Revelation 12, verse 17. Ahora vamos a ir al primer texto que está en Apocalipsis 12, versículo 17. And the dragon was wroth with the woman, Entonces el dragón se airó contra la mujer and went to make war with the remnant of her seed, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, which keep the commandments of God los que guardan los mandamientos de Dios and have the testimony of Jesus. y tienen el testimonio de Jesús. Did you notice there were two characteristics given? ¿Pudieron notar que hay dos características que se dan? This is very important. Es muy importante. There are many Christian denominations. Hay muchas denominaciones The cristianas devil hates them all. y de hecho el diablo las odia a todas. Because in one manner or another, they all step on his tail. Porque de una forma o la otra, esas denominaciones están pisando su cola. Now, let me be exceedingly clear. Ahora voy a ser extremadamente claro. Among all these denominations with their conflicting ideas, Entre todas estas denominaciones con ideas conflictivas, there are many sincere followers of the Lord Jesus hay Christ. muchos seguidores sinceros del Señor Jesucristo. And God counts those people as his own. Y Dios cuenta a ellos como suyos. However, Sin embargo, he does expect them to grow in grace Él espera que ellos crezcan en gracia and follow obediently as the Holy Spirit leads them. y obedecer de una manera obediente a medida que el Espíritu Santo los va guiando. And he meets their spiritual need little by little as they follow. Y Él entonces suple sus necesidades espirituales poco a poco a medida que ellos le siguen. And if they will follow obediently, Y si ellos siguen obedientemente, they will come to the full stature of Jesus Christ. ellos van a llegar entonces a la estatura perfecta de Jesucristo. There are so many different voices in the world, Hay tantas voces diferentes en el mundo, all of them claiming to have divine leading. todos clamando, diciendo que son guiadas de forma divina. They all have the same Bible. Todas tienen la misma Biblia. Therefore, there's a tendency for humans to throw up their hands in dismay. Y por tanto, hay una tendencia entonces que los hombres levanten ya sus manos para clamar. And what they do is they delegate their eternal destiny to their favorite spiritual leader. Y lo que hacen generalmente entonces es delegar su futuro espiritual a las manos de su líder espiritual favorito. But God has made himself personally responsible for our guidance. Ahora Dios se ha hecho personalmente responsable para nuestra guía. He said in John 14:26, Y Él dice en Juan 14:26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, más el Consolador, que es el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi nombre, he shall teach you all things Él os enseñará todas las cosas and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." y os recordará todo lo que yo os he dicho. Do you understand the very clear words of Jesus? ¿Será que entienden las palabras claras de Jesús? God has made himself responsible Dios se ha hecho a sí mismo for responsable sorting out the conflicts in the different
denominations. para resolver los conflictos que haya entre diferentes denominaciones. There are so many conflicting interpretations among the churches. Y hay tantas interpretaciones conflictivas entre las iglesias. So the key is we have to be teachable and be submissive. Así que la clave es la siguiente: tenemos que ser sumisos a aprender y estar dispuestos a aprender. And we have to be obedient when we understand. Y debemos entonces ser obedientes una vez que tenemos entendimiento. And this is where so many lose out. Y es allí, en esta parte, donde muchos entonces pierden. They're not willing to follow obediently. No están dispuestos a seguir en obediencia. This is a great, terrible dereliction. Y esto es algo que es detrimental, que es terrible. It is not God's plan for us. Y no es el plan para nosotros. We should never substitute a human spiritual leader for God's directions. Nunca debemos sustituir a un líder espiritual humano por la dirección de Dios. One has to sit down reverently with the Bible in his lap. Uno tiene que sentarse reverentemente con la Biblia en sus manos And ask God to send His Holy Spirit to illuminate our human minds. y entonces pedirle al Señor que envíe el Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes. But without a spirit willing to obey, Pero sin un espíritu que esté dispuesto a obedecer, even when the truth is unwelcome to us, aun cuando esa verdad se es mostrada a nosotros, we're embarking on a merely human effort. entonces sencillamente estaríamos embarcándonos en un esfuerzo humano. So let's look again at the two identifying marks. Así que veamos nuevamente a estas dos características o dos marcas de identificación. And these are held by the end time people that Satan hates the most. Y estas dos características están presentes en el pueblo del tiempo del fin, ese pueblo que Dios tanto odia. You remember the first identifier? ¿Se acuerdan de la primera marca distintiva? They keep the commandments. Ellos guardan los Now, mandamientos. one will naturally ask, don't all Christians keep the commandments? Ahora, alguien naturalmente podrá preguntar, entonces, ¿acaso no todos los cristianos guardamos los mandamientos? I'm going to let the Bible answer that question. Yo voy a dejar que la Biblia responda esa pregunta. The Apostle James, the brother of our Lord, El apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor, speaks very pointedly about how God views obedience. habla directamente sobre cómo Dios ve a la obediencia. James 2:10, Santiago 2:10. for whosoever shall obey the whole law Porque cualquiera que guardare toda la ley, and yet offend in one point, pero ofendiere en un punto, he's guilty of all. se hace culpable de todos. What's going on here? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? The heart is in rebellion. El corazón está en rebelión. I'm willing to obey 9, Yo estoy dispuesto a obedecer 9, but that other one is a little bit of a problem. pero hay otro por ahí que tengo mucho problema con eso. Now, the biblical definition of commandment keepers, Ahora, la definición bíblica de guardadores de mandamientos, according to the Apostle James, is that we're not allowed to choose. de acuerdo al apóstol Santiago, es que a nosotros no se nos da el permiso de elegir, de escoger. We must not be in rebellion about any one of those commandments. No debemos estar en rebelión contra ninguno de los mandamientos. Otherwise, our attitude is unacceptable to our Creator. De otra forma, nuestra actitud es inaceptable delante de nuestro Creador. Now, many people don't recognize that there are a number of Sabbath-keeping groups. Ahora, muchas personas no reconocen que hay un gran número de guardadores del sábado. First of all, there is the old and respected Seventh-day Baptist Church. En primer lugar, se encuentran los bautistas del séptimo día. Then there are the Seventh-day Pentecostals. De hecho, hay también pentecostales del séptimo día. And last but not least, the Church of God, Seventh Day. Y de hecho también la Iglesia de Dios del séptimo día. Now,
none of these bodies are relatively large. Ahora, ninguno de estos grupos son relativamente grandes en número Their growth has always been quite restricted. y de hecho su crecimiento siempre ha estado restringido. And there's a good reason for this, Y hay una buena razón por ello and we'll see about that later. y lo vamos a ver más adelante. Now, the United Nations recognizes Ahora, las Naciones Unidas reconocen somewhere in the area of 200 countries registered around the world. aproximadamente unos 200 países en el mundo. Only Catholics and Seventh-day Adventists have a presence in nearly every one of those. Y solamente los hermanos, la Iglesia Católica y la Adventista del Séptimo Día tiene presencia en casi todos ellos. Now, the largest of the Protestant churches might have as much as 75% presence. Ahora, dentro de los grupos protestantes, quizás la iglesia que tenga mayor participación tendrá aproximadamente un 75% de presencia. But the vast majority of churches have much, much less. Pero la mayoría de las iglesias tiene un porcentaje mucho, mucho menor. Let me explain. These numbers are approximate. Ahora voy a explicarlo, porque estos números son aproximados, ¿eh? They provide a fair estimate for our purposes. Y son provistos nada más por información o para otros propósitos. Now, the book of Revelation, El when libro speaking of commandment de keepers, Apocalipsis, cuando habla de guardar los mandamientos de Dios, has to be speaking about Sabbath keepers tiene entonces que referirse a guardadores del día sábado and not about organizations that promote the sanctity of Sunday. y no de organizaciones que promueven la santidad del domingo. Now remember, this is not my definition. This Ahora, is a biblical one. Recuerden que esta no es mi definición, es una definición bíblica. Now, we all ought to be interested to know what Satan knows. Ahora, nosotros todos estamos interesados en saber qué es aquello que conoce Satanás And which church he hates most and fights most against. y cuál de esas iglesias es aquella que él odia más y con la cual lucha más. And to answer this question in our search for the end time people, Y en nuestra búsqueda del pueblo del tiempo del fin, we need to look at the second identifier that God gives. tenemos entonces que ver también a la segunda marca de distinción que Dios da. There, the text where it's found is, remember, Revelation 12, verse 17. Y acuérdense que estamos estudiando Apocalipsis 12, 17. The Apostle John says they're not only a Sabbath-keeping church, El apóstol Juan dice que no son solamente guardadores del día sábado, but they have the faith of Jesus. pero tienen el testimonio de Jesús. Now, again, we're all tempted to ask the following question. Ahora, todos también estamos tentados a hacernos la siguiente pregunta. Don't all Christians have the faith of Jesus? ¿Acaso no todos los creyentes tienen la fe de Jesús? Now, some translators have taken unwarranted license and liberty to play with that preposition. Ahora, algunos traductores se han tomado la libertad o la ligereza de jugar con esa preposición. And instead of calling it the testimony of Jesus, they call it the testimony in Jesus, the faith in Jesus. Algunos han cambiado la preposición de, es decir, el testimonio de Jesús, y han cambiado esa preposición por en, el testimonio en Now, Jesucristo. we ask which word is correct. Entonces nos preguntamos, ¿qué palabra es correcta? The solution is to consult the language of the apostle Las- as he understood it. La solución entonces es consultar el lenguaje del apóstol y ver cómo él lo entendió. And the Greek language, supported by the majority text, indicates that the word of is correct. Y en el texto hebreo, apoyado por la mayoría, indica que la preposición es de. The Greek language says of is correct, not in. Y en la lengua griega certifica que la preposición usada es de, no en. In other words, Jesus had a faith that formed the basis of his teachings. En otras palabras, Jesús tenía una fe que forma la base de sus enseñanzas. The base of the
primitive Christian church, esa base de la iglesia primitiva cristiana, the church that he established. la iglesia que él estableció. And the end time people will have the same primitive Christian doctrines. Y la iglesia del tiempo del fin tendrá las mismas doctrinas de la iglesia primitiva. So doctrinal distortions will not be part of the end time people's belief. Así que cualquier distorsión doctrinal no va a formar parte de las creencias del pueblo del tiempo del fin. For good reasons, the scriptures speak of doctrinal confusion among Christians as Babylon. Y de hecho, por una buena razón, la Biblia habla cuando hay confusión doctrinal entre creyentes como Babilonia. This was the ancient confusion of tongues. Y esta se refiere a esa confusión antigua de lenguas. You know, it seems to observers that everybody has a different song and dance. Y que pareciera a aquellos quienes están observando esto, que esas personas tuvieran un tono y un baile distinto al otro. Of course, there are fundamentals common to all the churches. Por supuesto, hay nociones fundamentales que son comunes en todas las But iglesias, the details vary immensely. pero los detalles varían inmensamente. The faith of Jesus does not permit this. Y de hecho, el testimonio o la fe de Jesús no permite esto. Now, Rome has left its imprint on all of the churches. Y Roma ha dejado esto impreso en todas las iglesias. There are Protestant teachings with doctrines that come directly from the enemy of God. De hecho, hay doctrinas que vienen directamente del enemigo de Dios que se encuentran presentes en diferentes iglesias protestantes. For example, the serpent told Eve in the garden that she would not surely die. Por ejemplo, la serpiente le dijo a Eva en el huerto que ella ciertamente no iba a morir. This was precisely the opposite of what God had told her. Y esto fue precisamente lo opuesto a lo que Dios ya le había dicho. The idea that a mass must be said for the dead who continue to be alive and suffer De hecho, la idea de que una persona que ha muerto continúa sufriendo in a fictitious purgatory en un purgatorio ficticio, continues the very lie that Satan told Eve. eso continúa en la misma línea de pensamiento o de mentira que Satanás le dijo a Eva. Now, Protestants largely reject the Mass. Ahora, de forma general, los protestantes rechazan la misa, But they do not reject the doctrine of a lost soul's present suffering in the fires of hell. pero, sin embargo, siguen la idea del alma perdida que sigue en las llamas ardiendo de un infierno. I would direct you, if you're curious enough, look at what the 20th chapter of Revelation says. It's clearly different. Y si usted es una persona curiosa, yo quisiera que usted dirigiera su atención al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. To those listeners who are interested in what really happens to the lost, Y para aquellas personas, aquellos que nos están escuchando y que están interesados en qué es lo que pasa realmente con los perdidos, begin there in chapter 20. entonces comience allí en el capítulo 20. Now, either you will trust John's testimony, Si usted confía en el testimonio de Juan, or he is a liar and he's misguided millions who believe in his inspiration. entonces usted tiene dos opciones. O usted confía en el testimonio de Juan, o Juan entonces era un mentiroso. Again, we turn to Revelation 12, verse 17. Nuevamente, vamos a Apocalipsis 12, versículo 17. And we look at the second identifier of God's end time people. Y vamos a ver a la segunda marca de identificación del pueblo de Dios en los últimos días. Remember, this is the faith of Jesus, not in Jesus, of Jesus. Y recuerde que aquí habla del testimonio o la fe de Jesucristo, no en Jesucristo.
This term should not be defined by men, Y este término no debería ser definido por los hombres, especially when God himself provides that answer. especialmente cuando Dios provee la respuesta. In Revelation 19:10, we read the words of an angel to John. En Apocalipsis 19:10 leemos las palabras de un ángel a Juan. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. For the testimony of Jesus, the angel speaking now, is the spirit of prophecy. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. And naturally, there's another question. Y naturalmente surge otra pregunta. But this one is also answered by the word of God. Pero esta también tiene respuesta en la palabra de It doesn't Dios. depend on a priest or a pastor. No depende de un sacerdote o de un pastor. It won't be a human opinion. No va a ser una opinión humana. So we ask, Así que preguntamos, what then is the spirit of prophecy? entonces, ¿qué es el espíritu de profecía? The answer is in 1 Peter 1, 20 and 21. La respuesta nos viene de Primera de Pedro 1, versículos 20 y 21. Knowing this first, Entendiendo primero esto, that no prophecy of the scripture is of private interpretation. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, For the prophecy came not in old time by the will of man, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Men are prohibited in this text from interpreting prophecy according to their own ideas. Y a los hombres se les prohíbe, de acuerdo a este versículo, el interpretar la Biblia de acuerdo a sus propias ideas. The end time gift that God has given to his end time people Y el don que Dios ha dado para su pueblo del tiempo del fin is for helping them finish a worldwide final project. es para ayudarles a terminar un proyecto global final. Now, for those of you who are interested Para ustedes quienes estén interesados and you're willing to read and study the scriptures, y ustedes están dispuestos a estudiar las Escrituras, what about the role of the United States in Bible prophecy? ¿qué tal el rol de los Estados Unidos en profecía bíblica? And you say, I didn't think there was such a thing. Y usted de repente dice, yo nunca pensé que habría algo semejante. But I want you to remember that the end time crisis involves organizations and men. Pero usted entonces debe recordar que la crisis del tiempo final va a incluir organizaciones humanas, All trying to control the beliefs and the behavior of people. todos tratando de controlar la creencia y el comportamiento de las personas. We'll say a little more about it in just a moment. Y en un poquito más vamos a hablar más de esto. Now, allow me to illustrate. Allow me to illustrate. Ahora, permítame que les ilustre. Jesus himself spoke of a timeline Jesús mismo habló de un periodo de tiempo when he said in Matthew 24:29, cuando él dijo en Mateo 24:29, immediately after the tribulation of those days, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, shall the sun be darkened, el sol se oscurecerá and the moon shall not give her light, y la luna no dará su resplandor and the stars shall fall from heaven, y las estrellas caerán del cielo and the powers of heaven shall be shaken. y las potencias de los cielos serán conmovidas. Now, the tribulation that Jesus was referring to Ahora, esa tribulación a la cual estaba haciendo referencia Jesucristo ceased in 1798 cesó en el año 1798, when Napoleon sent his general Berthier to Rome, cuando Napoleón envió a su general Berthier a Roma, and he arrested the Pope, took him prisoner, arrestó al Papa, lo toma prisionero and he died
in a foreign country. y él muere en un país extranjero. As a result, everybody believed Como resultado, todos creen that was the end of that power. que ese fue el fin de ese poder. But God's word said something entirely different. Pero la palabra de Dios dice algo completamente distinto. Now, in this text that we just read, Ahora, en este texto que acabamos de leer, Jesus was referring to heavenly signs after 1798. Jesús se estaba refiriendo también a señales celestiales después de And 1798. most Christians are totally unaware of these celestial signs. Y de hecho, la mayoría de los cristianos están totalmente de falta de conocimiento sobre estas señales, They actually occurred. que de hecho ocurrieron. And there's an abundant public documentation in secular libraries. Y hay una abundante cantidad de información en bibliotecas públicas sobre esto. And it all happened after 1798, just as Jesus said. Y todo esto ocurrió después de 1798, tal como Cristo lo había dicho. Now, the scriptures speak of a political power as a beast. Ahora, las escrituras hablan de un poder político como una bestia. And certain ones arise out of water, Algunas de estas surgen de las aguas, which means that it comes out of a very populated area. lo que significa que provienen de lugares densamente poblados. Now, you can find that in Revelation 17:15. We won't look at it now. Y en este momento no voy a ir a esta fuente, pero usted puede leerlo. Está en Apocalipsis 17:15. And a power that arises out of not water but dry land Y aquel poder que surge no de las aguas, sino más bien de la tierra, is actually the opposite. sería lo contrario. It means he's arising out of an unpopulated area. Significa que este poder surge de un lugar que no tiene mucha población. So there's only one civil power Entonces hay solamente un poder civil coming into prominence after 1798, que surge, llega a prominencia después de 1798, after persecution ceased in Europe. después de que la persecución había cesado en Europa, And it arose in an unpopulated area, the New World. y que surge en un área no populado, el Nuevo Mundo. With this brief background, I'll let you study it out. Y con este pequeño información de fondo, quiero entonces que ustedes estudien. Look at Revelation chapter 13, verses 11 through 18. Mire lo que dice Apocalipsis 13, desde los versículos 11 al versículo 18. So God has given a prophetic gift to his people. Entonces, Dios ha dado un don profético a su pueblo. He did it in the past to help his people, Lo hizo en el pasado para ayudar a su pueblo, to help them avoid Satan's strategies and traps. para así poder evitar las estrategias y trampas de Satanás, del enemigo. And before Jesus came the first time, John the Baptist was sent. Y antes de que Jesús viniera por primera vez, se envió a Juan el Bautista. This is the way God works. Es la forma en la cual Dios trabaja. The question, can we expect him to do the same at the end of time? Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros podemos esperar que Él haga lo mismo en el tiempo del fin? Just before Jesus comes back? Justo antes de que regrese I think Jesús. so. Yo creo que sí. And now I'm going to make an important statement. Y aquí voy a hacer una declaración importante. Of all the Christian denominations in the world, De todas las denominaciones cristianas en el mundo, there is only one hay una that has both characteristics. que tiene ambas características. And this morning, you are watching one of its worldwide television channels. Y esta mañana usted está mirando uno de sus canales de televisión. This is a Seventh-day Adventist project, Este es un proyecto adventista del séptimo día. and it's sharing God's message with you. Y está compartiendo el mensaje de Dios contigo. Now, several Christian bodies claim to have one of the characteristics, Ahora, muchos cuerpos religiosos o cristianos claman tener una de estas características. this coveted gift of divine leading. Este don tan codiciado de una guía divina. But when they're asked about the fourth commandment, Pero cuando se les pregunta sobre el cuarto mandamiento, respecting Sabbath keeping,
el cual tiene que ver con el guardar el sábado, they simply say, well, it isn't important, ellos sencillamente dicen, bueno, no es importante or it no longer applies, o no se aplica ya, because we're under grace and not under law. porque estamos en el periodo de gracia y no bajo la ley. Of course, we're not under the condemnation of the law. Por supuesto, no estamos bajo la condenación de la ley. We've been placed under God's grace and forgiveness. Hemos sido ahora colocados bajo la gracia y el perdón de Dios. But that has no bearing on whether we should be obedient to all of God's commandments. Pero eso entonces no puede anular el hecho que seamos obedientes a todos los mandamientos de Dios. Remember what the Apostle James said. Recuerde lo que dijo el apóstol Santiago. It's an all or none choice for Christians. Es una situación de todo o nada para el cristiano. Those who disregard one commandment Aquellos quienes anulen un mandamiento cannot claim the second identifier. no pueden entonces clamar la segunda marca de identificación. Now let me say something very clear that I said earlier. Ahora, yo quiero decir algo claro, reforzar algo que dije claramente. In all the churches, there are sincere, honest followers of the Lord. En todas las iglesias hay buscadores y seguidores sinceros del Señor. They're doing everything that they understand He requires. Y ellos hacen todo lo que ellos entienden que el Señor requiere. And God considers them His very own. Y Dios los considera los suyos. But He expects them to follow in growth. Pero Él espera que ellos crezcan. Now, you can be expected to ask, well, how does the spirit of prophecy function in the Seventh-day Adventist Church? Ahora, usted quizá puede preguntar, bueno, ¿cómo funciona el don de profecía dentro de la iglesia adventista? Now, let me tell you about something I haven't had in my Bible for a long time. Ahora, déjeme contarles sobre algo que tengo en mi Biblia desde hace bastante tiempo. I have a long list of names. Yo tengo una lista grande de nombres. Now, this list has 23 names at present. Y actualmente tiene unos 23 nombres escritos. All of them are accredited as God's prophets. Y todos ellos se les da el crédito de profetas de Dios. Of the 23 names, 11 are women. Y de esos 23 nombres, 11 son damas. That's nearly 40%. Eso es casi el 40%. You heard me right. I said women, Y usted me ha escuchado bien, mujeres, females. damas. God always insists that He is no respecter of persons. Dios siempre insiste que Él no tiene respeto o tiene distinción entre personas. Anyone who is submissive and willing to obey, He implicitly considers a useful instrument. Él puede considerar como un instrumento de gran uso a cualquier persona que está dispuesta a someterse a Él y obedecer. Now let's look at that list. Ahora vamos a ver esta lista. The first one is Huldah, 2 primero- Kings 22:14. El primero está en Segunda de Reyes 22:14, que es Hulda. Jueces, Judges 4:4, Deborah. Luego vemos a Débora en Jueces 4:4. 2 Chronicles 20:14, Jehaziel. Luego vemos a Jaziel, que está en Segunda de Crónicas 20:14. Exodus 15:20, Maria. Luego vemos a Miriam en Éxodo 15:20. 1 Kings 14:2, Ahías. Luego vemos a Ahija en Primera de Reyes 14:2. 1 Samuel 7:2, Nathan. Luego vemos a Natán, Primera de Samuel 7:2. Isaiah 8:3, the wife of Isaiah. Luego vemos en Isaías 8:3, la esposa de Isaías. Lucas 2:36, Anna. Luego vemos a Ana en Lucas 2:36. Lucas 2:67, Zechariah. Luego vemos a Lucas 2:37 a Zacarías. 67, Zacarías. Acts 21:9, the four daughters of Philip. Lucas, Hechos 21:9, vemos ahí las 4 hijas de Felipe. Acts 11:28, Agabus. Luego Hechos 11:28,
Ágaba. And I'm just going to read a few more of the names. Shemaiah, Y luego voy a leer algunos otros nombres, como Shemaiah, Shemija, Iddo, Ido, Ahiah, Ahija, Oded, Oded, Hanani, Anani, Micaiah, Macaya, Gad, Gad, Asaph, Asaf, Azariah, Azarías, Haman, Hermán, Jethunan, Jedután and Eliezer. y Eliezer. With each name that I have given you, there is a Bible text corresponding to his legitimate gift of prophecy. Y a cada uno de estos que he nombrado hay un texto bíblico que acredita su oficio como profeta. How many of you ¿Cuántos de ustedes have a Bible tienen una Biblia with the book of Oded, con el libro de Oded, or Hanani, o de Anani, or Eliezer, o de Eliezer, or Agabus, o de Ágaba, or Anna, o de Ana, etc.? etc.? We can never conclude Nunca podremos entonces concluir from this evidence that God is limited. que a través de esta evidencia que Dios está limitado. And since the Bible has already been given to us, Y de que ya que la Biblia se nos ha dado, that his hands are tied and he can't send us anything more. entonces no podemos concluir de que sus manos entonces están atadas y que Él no puede enviar nada más. It's quite the contrary. Sería precisamente lo contrario. Now, a New Testament text which is very important on this subject. The Ahora, un texto del Nuevo Testamento que es muy importante en este punto. Apostle Paul makes the following comment in Ephesians 4:11-13. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13, declara lo siguiente. And he gave some, now listen to this list. Y escuchen a esto. He gave some apostles Y él mismo constituyó a unos apóstoles, and some prophets a otros profetas, and some evangelists a otros evangelistas, and some pastors a otros pastores and teachers y maestros, for the perfecting of the saints, a fin de perfeccionar a los santos, till we all come in the unity of the faith, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. In this text, Paul reveals a hierarchy that God gives regarding his gift of prophecy. Y en este texto, Pablo muestra la jerarquía de los dones que Dios da a la iglesia. In the second place Y en segundo lugar, comes the gift of prophecy. viene el don profético. Before the gift of an evangelist or a pastor or a teacher. Antes de el don de evangelismo o el don pastoral o de enseñanza. Satan has given us a reverse idea. Satanás nos ha dado una idea invertida de esto. And did you notice how long this would last? ¿Y saben ustedes cuánto tiempo esto va a durar? Until Jesus appears. Hasta que aparezca Jesús. And we're made like him in Y perfection. hemos entonces de ser hechos como Él en So perfección. let me read it again. Te la voy a leer nuevamente. And he gave some apostles and some prophets, A unos constituyó como apóstoles, a otros profetas, some evangelists and some pastors and teachers, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, for the perfecting of the saints, a fin de perfeccionar a los till we all santos, come in the unity of faith, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Now I want to conclude with a thrilling story. Ahora, yo quiero concluir con una historia. The story comes to us by the grandson of Peter Wessels. Y la historia viene a nosotros por el nieto de Peter Wessels. Wesley. Peter Wessels was a descendant of Dutch Protestants. Y Peter Wesley era un descendiente de protestantes holandeses. And they fled from persecution in the 16th century. Y ellos huyeron de la persecución en el siglo XVI. Instead of going to the New World of America, Y de hecho, en vez de ir al Nuevo Mundo en las Américas,
they went to the southern tip of Africa. Ellos llegaron al lugar más sur del África. And established the beautiful city of Johannesburg. Y ellos establecieron allí la hermosa ciudad de Johannesburgo. Peter was an aggressive businessman. Y Peter era un hombre sumamente agresivo en materia comercial. He had good political connections Tenía muy buenas conexiones políticas and almost a complete monopoly on seed for farmers. y casi tenía el monopolio completo de semillas para los agricultores. As his capital increased, he bought at least 3 large tracts. Y a medida que su capital iba aumentando, él entonces compró 3 grandes terrenos. These were ranches in the northern part of the country. Y estos eran ranchos grandes en la parte norte del país. His favorite ranch he called Bellefontaine. Y su rancho favorito lo llamó Bellefontaine o Hermosa Fuente. One day he encountered a tract talking about the seventh-day Sabbath. Una vez él se encontró con un panfleto que hablaba del adventista del séptimo día. Promoting obedience to the fourth commandment. Y ese panfleto promovía la obediencia al cuarto mandamiento. He found it convincing and he continued studying. Halló esto una palabra convincente y siguió estudiando. He was spiritually distressed. Y él espiritualmente se encontraba estresado. So he went to visit his personal friend, Así que fue a visitar a su amigo personal, the bishop, the highest ranking of church official in all of southern Africa, de hecho el obispo con mayor rango en todo el sur de the África, powerful Dutch Reformed Church. y en ese caso sería la iglesia reformada holandesa. He explained his perplexity and the testimony of God's word on the subject. Y él pudo explicar qué era aquello que tanto lo ponía perplejo y también la palabra de Dios, lo que él veía en ella. He and the bishop went for a walk. Y él y este obispo salieron a caminar. In fact, they talked all night long. Y de hecho estuvieron conversando toda la noche. And as the day dawned over Johannesburg, Y a medida que ya comenzaba un nuevo día en Johannesburgo, the bishop confessed Peter was right. el obispo confesó que sí, que Peter estaba en lo correcto. And the Bible required obedience to keeping the Sabbath. Y que la Biblia requería obediencia al séptimo día, el sábado. But Pero he himself felt constrained. él mismo se sintió constreñido. And he decided that he could not keep the Sabbath Y él decidió que no podía guardar el séptimo día without incurring a great status loss among his parishioners. sin incurrir en una gran pérdida de su propio estado dentro de la parroquia que se le había dado. But he encouraged Peter to keep the Sabbath. Pero él motivó a Peter a guardar el séptimo día. So Peter returned to his business Así que Peter regresó a sus negocios and he began keeping the Sabbath as best he could. y comenzó a guardar el sábado de la mejor manera que podía. Now gold was discovered in Africa. Ahora, vino el descubrimiento del oro en Sudáfrica. And Peter was a businessman. Y Peter, como un hombre de negocios, He was curious about the business possibilities. estuvo entonces era curioso a la posibilidad de negocios en esta área. And he decided to visit the gold diggings. Y decidió entonces visitar a las minas de oro. He arrived on a Thursday Él llegó el día jueves and he noticed how everybody was staking out a personal claim. y se notó que cada uno había llevado una pala personal. Now, Friday was a very busy day, Y el viernes era un día muy, muy ocupado. but he decided to stay over the weekend. Y él pensó entonces quedarse todo el fin de semana. Saturday morning, El sábado en la mañana, he prepared to visit a mine él preparó para ir y visitar una mina. when he spotted a man sitting in a chair reading. Cuando en eso ve un hombre que estaba sentado en una silla, esta vez leyendo. Peter was impressed. Why was this man not doing business? Y entonces Peter estaba sumamente impresionado
Y se preguntaba, ¿por qué este hombre no está entonces en el negocio? So he spoke to him in Afrikaans, Y le habló a él en la lengua afrikaans, but the man answered him in English. pero el hombre le respondió en inglés. Peter also spoke English. Y Peter también hablaba inglés. So they conversed for a few minutes, Y estuvieron conversando por unos pocos and minutos. Peter asked him, why was he simply reading and not looking after his business opportunities? Y allí Peter le pregunta, ¿por qué se encuentra aquí leyendo y no estás entonces metido en el negocio de la mina? The man said, I am a Seventh-day Adventist from North America. El hombre que estaba leyendo le dijo, yo soy un adventista del séptimo día, vengo de Norteamérica. Peter said, you are a what? Y él le dijo, ¿tú eres qué? I'm a Seventh-day Adventist from North America, Le dijo, yo soy un adventista del séptimo día, vengo de Norteamérica. and today is God's holy Sabbath. Y hoy es el día santo de Dios. Peter was thrilled to discover that he was not the lone Sabbath keeper in the world. Peter estaba emocionado al saber que no era el único que estaba guardando sábado en el mundo. And around the world, there were many who were keeping the Sabbath. Y se contentó al saber que alrededor del mundo había muchos quienes estaban guardando el séptimo día. So he got the mailing address of the headquarters office, Así que él tomó la dirección de correo and the name of the General Conference president, which was James White, y en ese tiempo el nombre de quien era presidente de la Asociación General, James White, and he composed a letter and he included a check. y él hizo una carta y colocó allí un cheque But to cover the expected expenses of a missionary. para cubrir los gastos de algún misionero. It took weeks Este tomó semanas for an answer to come back by ship from North America. para que pudiera venir una respuesta desde los Estados Unidos. They were sympathetic, Ellos estaban contentos, tenían empatía, but the answer was, we're just a small church, pero la respuesta fue, nosotros somos una iglesia muy pequeña and we don't have the money to send you a missionary. y no tenemos dinero para poder enviar un misionero. So Peter Wessel sat down and wrote another letter and included another check. Entonces Peter Wessel dedicó otra carta y en esa carta, en ese sobre colocó otro cheque. And this time there was a positive response. Y esta vez hubo una respuesta positiva. Peter became one of the first Seventh-day Adventists in South Africa. De hecho, Peter Wessel fue uno de los primeros adventistas del séptimo día en Sudáfrica. His increasing wealth and his political contacts were a blessing to the church. Y su influencia dentro del ámbito político, así como su creciente fortuna, fueron de gran bendición para el establecimiento de la Because iglesia. the church was trying to establish a permanent presence in a new field. Porque la iglesia estaba tratando de establecer su presencia en un campo nuevo. Now, later Peter decided to use his great wealth to build a sanitarium. Ahora, luego, años más tarde, Peter decide utilizar parte de sus riquezas para la construcción de un sanatorio. He built it on the hillside overlooking Johannesburg. Y él lo construyó en unas lomas con vista a Johannesburg. And he named his brother as the business manager. Y él coloca a su hermano como gerente de este sanatorio. And it prospered from the first, and its Adventist presence was felt widely. Y así la presencia adventista se sintió a lo largo de todo Johannesburg. One day, some of his secular friends approached him, Una vez, uno de sus amigos seculares se le acercó a Peter and he asked him permission to build a social center on the sanitarium campus. y le pidió permiso para construir un centro de actividades sociales dentro del sanatorio, The land where the sanitarium was on the dentro campus. de ese terreno donde se encontraba el sanatorio. They would bring their own alcohol, Ellos iban a traer su propio alcohol, their own tobacco, su propio tabaco, their own card games, sus propios juegos de naipes and they would not interfere with sanitarium activities. y pensaban no interferir con las actividades del sanatorio. He was uncomfortable with it, Y de hecho Peter se incomodó con esta propuesta, but he finally authorized it. pero finalmente lo autorizó. Sometime later,
a letter arrived in his hands from the United States. Años más tarde llegó una carta a sus manos que había sido enviada desde los Estados And it had Unidos a return address from Berrien Springs, Michigan. y tenía como dirección Berry Battle Springs. Creek, Michigan. Tenía como dirección Battle Creek en Michigan. Ellen White was writing to him. Elena de White le estaba She escribiendo had a word of counsel. y ella le dio una palabra de consejo. She tactfully explained to him Ella, con mucho tacto, le explicó it was not God's will that he have that social center on the sanitarium campus. que no era la voluntad de Dios que él tuviera ese centro de recreaciones sociales en el mismo campo con el sanatorio. Peter was very displeased. Y a Peter esto le pareció algo algo que le disgustó. Finally, he decided, I can't let a little old lady across the ocean tell me how to run my business. Y finalmente él dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que esa doñita que está allá pasando el charco, el océano, me venga a decir a mí cómo tengo que manejar mis negocios. He dismissed her counsel as unacceptable. Y él rechazó su consejo como algo inaceptable. And the letter went into an office drawer. Y de hecho, la carta salió por la puerta de la oficina. Later, there were other letters from the same source. La misma fuente después envía otras cartas From the same source. de la misma fuente. And it was all intended to guide God's work in that new field. Y la autora de la carta sencillamente trataba de guiar la obra de Dios en ese lugar. But he rejected every one. Pero él rechazó cada una de estas cartas. Unopened, the letters went into that same desk drawer. Y, de hecho, las cartas ni siquiera abiertas eran descartadas. And several years passed. Y pasaron varios And años. things progressed normally. Y las cosas parecían progresar normalmente. One day, Peter decided to make an 800-mile trip north to visit one of his ranches. Un día, Pedro decide hacer un viaje a unas 800 millas hacia el norte para visitar a uno de sus ranchos. And while he was there, he received a telegram from his business manager brother. Y mientras que se encontraba en ese lugar, recibió un telegrama de parte de uno de sus hermanos de negocios. And he said, the sanitarium burned down, everything a complete loss. Y le decía en el telegrama, el sanatorio se ha quemado, todo está perdido. In a state of shock, Peter replied, En un estado de choque, Pedro responde ese telegrama at least we have insurance on most of it. y le decía, bueno, por lo menos tenemos seguro en la mayoría de las propiedades. And his brother replied, Y su hermano le respondió, I'm sorry, because funds are tight, I canceled the insurance last month. no, lo siento, pero debido a que los ingresos eran bastante pocos, yo cancelé el seguro el mes pasado. As a businessman, he would have to absorb the entire loss. Y como hombre de negocios, ahora tendría él que absorber todas las pérdidas. But then other losses began to occur. Y luego otras pérdidas siguieron. The seed store monopoly was broken. Seed store, selling seeds. Toda la venta de semillas, eso también llegó a perderse. And his creditors foreclosed on his stores. Y todas las personas con las cuales él tenía crédito cerraron sus negocios. As wealthy members of society, Y como miembros ricos de la sociedad, Peter and his wife had ordered their furniture built and made in Europe. Pedro y su esposa habían mandado hacer todos sus muebles en Europa. Now they even lost those treasured possessions. Ahora, incluso esas posesiones tan preciadas las habían perdido. And the creditors foreclosed on 2 of his 3 ranches. Y sus créditos fueron llevados a bancarrota en 2 de sus ranchos. Finally, Bellefontaine was the only ranch left. Finalmente, Bellefontaine, el único rancho que quedaba, And now in abject poverty, y ahora en pobreza total, Bellefontaine was put up for sale. ese mismo rancho fue colocado a la venta. Peter and his wife prepared to move into a small house.
Pedro y su esposa se prepararon para mudarse a una pequeña casa. And he didn't even have an ox cart to move his furniture. Y ni siquiera tenía ni una carreta para poder llevar a sus muebles. But his friend brought his own ox cart to help him. Su amigo fue el que trajo su propia carreta para ayudarle esta vez. As they carried out A medida que fueron saliendo, his office desk, sacando todas sus cuestiones de oficina, sus muebles de a oficina, drawer fell open and all the letters fell out. a medida que sacaron el escritorio de la oficina, una gaveta salió y allí salieron unas cartas. Peter picked them up and put them in his pocket. Pedro vio las cartas y las colocó en su He'd bolsillo read them later. y dijo, las voy a leer más That tarde. night, Peter couldn't sleep. Esa noche Pedro no podía dormir. From one of the nation's wealthiest men, he had become a pauper. De pasar de ser uno de los hombres más ricos de la nación, había ahora llegado a ser un mendigo. He took from his pocket the unopened letters of Ellen White. Y él sacó entonces de su bolsillo aquellas cartas escritas por Elena de White que nunca habían sido leídas. And he put them in order according to their postmark. Y empezó a colocarlas en orden de acuerdo a la fecha que habían salido de la oficina postal. And as he read them, there appeared the story of his life. Y a medida que empezó a leerlas, allí aparecía escrita la historia de su vida. The sanitarium would burn down El sanatorio se iba a quemar, unless God's way was followed. a menos que los caminos de Dios se siguiesen. Other financial reverses would follow, Otros problemas financieros seguirían and a general picture of his life emerged. y un cuadro general de su vida estaba plasmado allí. He would lose his wealth and his influence. Él iba a perder su fortuna, su influencia, The details were numerous. y todos los detalles eran And he numerosos. saw it happened exactly as the spirit of prophecy revealed. Y él vio tal como ocurrió, con todos los detalles, como fue escrito a través del Espíritu de If profecía. over the years he had only believed God's inspired messages, how different it might have been. Y si tan solo hubiera escuchado los mensajes de Dios, cuán diferente hubiera sido su vida. Peter Wessels was reconverted that night. Esa noche, Peter Wessel tuvo una reconversión He decided not to follow his own wisdom. y decidió entonces no seguir su propia sabiduría. And little by little, he re-entered the seed business. Y poco a poco volvió a entrar al negocio de las semillas. He managed to purchase another small property. Él pudo finalmente comprar una propiedad más pequeña. Later, they discovered gold on his property. Posteriormente, en esa propiedad se halló oro. And from his little mine, he was able to subsidize God's work in other parts. Y a través de esta pequeña mina, él pudo subsidiar el trabajo de Dios en otros países. Now I'm going to conclude with a startling fact. Y ahora quiero concluir con un hecho asombroso. Most of us are aware that South Africa is the capital of the diamond business. Y muchos de nosotros conocemos que Sudáfrica es la capital del negocio de los It diamantes. still controls and dominates the price of diamonds in the world. Y que de hecho hasta nuestros días Sudáfrica es quien controla y domina los precios de diamante en el mundo. Now, please note, Ahora nótese por favor, just 3 weeks hace 3 semanas, after Peter lost Bellefontaine, his favorite ranch, 3 semanas después que Peter Wessel perdió su Bellefontaine, rancho favorito, Bellefontaine, just 3 weeks later, solo 3 semanas después, diamonds were discovered on that property. diamantes fueron hallados en esa propiedad. And that specific mine has become the world's largest known to date. Y esa mina de diamantes hasta nuestros días es considerada la mina más grande de diamantes que It's known existe. as the Kimberley Diamond Mines, Y se llama la mina de diamantes Kimberley, yielding billions of US dollars. que reporta billones de dólares. Just 3 weeks later, Solo 3 semanas después, what might have been lo que hubiera podido pasar is what Peter Wessel's grandson titled his small document. es lo que el nieto de Peter Wessel colocó en un escrito, What might have been. lo que pudo haber sido. As God's people were beginning to embrace a worldwide
task, A medida que el pueblo de Dios se está embarcando en una tarea global, what they might have accomplished lo que ellos han podido, lo que puedan cumplir in much less time en muy poco tiempo with the funds that God intended for their use. con los fondos que Dios permita para su uso. May God help every listener today Que Dios ayude a cada una de las personas quienes están escuchando hoy to take fullest advantage of this wonderful end time gift. para poder así tomar toda la ventaja posible de este don del tiempo del fin. We'll soon see the Savior face to face Muy pronto veremos al Salvador cara a cara when he comes back to rescue us. cuando Él venga para rescatarnos. This is my prayer and hope for every one of you. Y es mi oración y esperanza para cada uno de ustedes. Amén. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, thank you so much for your wonderful gifts, Padre Celestial, te agradecemos por los dones maravillosos, especially the special gift for your end time people. especialmente por ese don tan especial para el pueblo del tiempo del fin. Help us to use it to your glory Ayúdanos a usarlo para tu gloria and not follow our own counsels. y no seguir nuestros propios consejos. Help us to be ready for heaven Ayúdanos para estar listos para el cielo and to be instruments in your hands to help others get there. y para estar listos para ser instrumentos en tus manos para ayudar a otros a estar allí. And in the name of Jesus we ask. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amen. Amén. Bien, para finalizar, vamos a ponernos de pie y entonar el himno acostumbrado, el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Siervos
siervos de Dios, la trompeta tocad. Cristo muy pronto